Bienvenidos a Modelo para Armar, el espacio de discusión y reflexión que tenemos en País Productivo. Leandro Mora Alfonsín hoy nos invita a adentrarnos en el régimen de incentivos a las grandes inversiones. Nos cuenta cómo funcionan los regímenes de incentivos en el mundo y las experiencias sectoriales en nuestro país. La pregunta que nosotros nos traemos hoy es, ¿da todo lo mismo? ¿Son todos los regímenes iguales? ¿La inversión pública que requieren rinde de la misma manera? Entonces, un régimen que alinea ciertos incentivos fiscales y ciertas condiciones para que se igualen las condiciones de competencia entre operar en Argentina y operar en Brasil, puede ser Colombia, México, Uruguay, el país que ustedes quieran, hace a uno de los objetivos que tienen los regímenes. Esto es decisión política de política pública, y por eso existen regímenes, y por eso en Argentina convivimos con regímenes. Ahora bien, y vamos al grueso de esta columna, ¿da todo lo mismo? ¿Por qué hay regímenes que pueden funcionar bien y otros que no? La experiencia internacional y nuestra propia experiencia muestran que el desarrollo de los sectores basados en recursos naturales tiene su peso no tanto por lo que aporta en divisas o en el fisco, sino en la capacidad que uno tiene de generar de demanda en sectores satelitales. Le falta un sentido estratégico. Le falta ser menos hijo de las urgencias para que lleguen divisas como sea y que se muestren señales de que llegan inversiones. Quédate en Modelo para Armar, para profundizar sobre los regímenes de incentivos y el desarrollo productivo de nuestro país. Bienvenidos a un nuevo Modelo para Armar. Soy Leandro Mora Alfonsín y los acompaño en este espacio que normalmente es en vivo en nuestro programa País Productivo, pero hoy lo estamos grabando de manera especial, así que si lo estás escuchando al aire, lo estás escuchando como nuestros oyentes de Spotify, que lo escuchan siempre, de esta manera asincrónica y especial, para discutir en cualquier momento del día y en cualquier lugar sobre cómo los elementos del desarrollo productivo hacen a la discusión de nuestra Argentina y de nuestro desarrollo económico. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tema vamos a tratar hoy? Economía régimen se llama este modelo para armar de hoy, porque vamos a hablar de los regímenes económicos que tenemos. Los distintos regímenes que atraviesan la economía argentina y que fueron un punto candente y de bastante actualidad en las últimas semanas. Esta semana, de hecho, se está discutiendo en el Senado, en la Ley Bases, que ya cuenta con media sanción de diputados, se está discutiendo el régimen de grandes inversiones. Semanas atrás, la ex presidenta Cristina Kirchner habló sobre detalles del régimen de economía del conocimiento. Y siempre, y ya lo hemos tratado en otros modelos para armar, se habla del régimen de Tierra del Fuego. Y cuando uno se mete en ciertos sectores particulares, como puede ser el automotriz, encuentra regímenes especiales. Entonces, la pregunta que nosotros nos traemos hoy es, ¿da todo lo mismo? ¿Son todos los regímenes iguales? ¿La inversión pública que requieren rinde de la misma manera? Y bueno, para eso vamos a tratar de ir desnudando primero qué es un régimen. ¿Para qué sirve un régimen económico? Y la primera cuestión que surge arriba de la mesa es que si tuviéramos orden macroeconómico en Argentina, no sería necesario ningún régimen. ¿Por qué? Porque ¿para qué sirven los regímenes? O mejor dicho, ¿qué son? Son esquemas normativos especiales que dan facilidades fiscales, facilidades logísticas, facilidades de operatoria, facilidades en materia de contratación, en materia de promoción, a determinados sectores o actividades para poder desarrollarse. Ahora, tienen dos objetivos normalmente. Su existencia radica en dos cuestiones. La primera tiene que ver con alinear la cancha. Si vos estás en un país con desorden macroeconómico, un régimen lo que te hace es alinear ciertos objetivos, alinear ciertas condiciones de base para que tu operatoria se dé en condiciones de competencia normales. Vamos al ejemplo. Una empresa está en Brasil y en Argentina. Opera en ambos países a la vez. En Brasil, esa empresa puede girar utilidades, puede traer insumos sin ningún problema para su pago, tiene acceso a crédito bancario con una banca de desarrollo que conoce su sector, que conoce sus debilidades, que está especializada. Y si bien está expuesta a los ciclos macroeconómicos de un país latinoamericano, como puede ser Brasil, tiene normalmente números estables. Particularmente en inflación y más, tiene números estables. En cambio, esa misma empresa operando en Argentina, bien sabemos que no tiene la misma experiencia.
Entonces, un régimen que alinea ciertos incentivos fiscales y ciertas condiciones para que se igualen las condiciones de competencia entre operar en Argentina y operar en Brasil, puede ser Colombia, México, Uruguay, el país que ustedes quieran, hace a uno de los objetivos que tienen los regímenes. El segundo objetivo, además de alinear la cancha de la competitividad, es tal vez elegir algunos sectores que son estratégicos por determinadas razones y potenciarlos de alguna forma. Si uno piensa en, no sé, la tecnología nuclear, si uno piensa en ciertas cuestiones vinculadas a desarrollos que si no interviniese la política pública no tendrían vuelo propio. Y a ver, y esto no es un invento o un capricho argentino. Si uno piensa en desarrollos como internet, en desarrollos como los motores de búsqueda, en desarrollos que tienen que ver con tecnología de todos los días, atrás de eso hay una política industrial y una orientación de desarrollo de proveedores e inversiones en compras públicas que han hecho estados con regímenes sectoriales o con promoción de compras públicas para el desarrollo de tecnología. Entonces, eso es el marco general de para qué sirven los regímenes. Y acá pueden salir algunas preguntas, digamos. ¿Es un indicador de que tenés sí o sí desorden económico el hecho de que tengas un régimen? No necesariamente. Por esto que decíamos antes, tenemos casos de países desarrollados en que han intervenido, como en el caso de Estados Unidos, que intervinieron en el desarrollo del GPS, que intervinieron en el desarrollo del internet en hogares, de los motores de búsqueda, etc. Y al mismo tiempo, sin irnos a países súper desarrollados y viniendo más acá, tenemos el caso de Brasil. Hoy Brasil, a través de su nueva política industrial, Nova Industria, está destinando de aquí al 2030 $60.000 millones en infraestructura para mejorar la competitividad, digitalización y en materia sectorial particularmente aclara que le va a dar bola a la biotecnología y a las industrias de la alimentación. ¿Por qué? Porque Brasil quiere pasar de ser un productor de proteínas a un jugador de peso mundial en el mercado de alimentos. Esto es decisión política de política pública y por eso existen regímenes y por eso en Argentina convivimos con regímenes. Ahora bien, y vamos al grueso de esta columna, ¿da todo lo mismo? ¿Por qué hay regímenes que pueden funcionar bien y otros que no? Y para introducir esto me quiero meter en el tema de la semana, que es el del régimen de grandes inversiones. El régimen de grandes inversiones es básicamente, ¿qué es lo que dice? Que para proyectos de inversión que superan los $200 millones, acá nos entran las mineras, los proyectos hidrocarburíferos y energéticos, las industrias intensivas en capital, para ese tipo de proyectos plantean set de beneficios que se dividen en 3 capítulos. Ofrece estabilidad fiscal durante 30 años, es un monto excesivo, pero ofrece una estabilidad que se parece a la de otros regímenes. Ofrece reducciones en alícuotas de impuestos, amortización acelerada de bienes de capital, acceso diferencial al mercado único y libre de cambios. Y si bien muchas de estas cuestiones, muchos de estos elementos pueden ser discutibles, de hecho el tiempo que se ofrece de estabilidad fiscal, el hecho de acceder al 100% de las divisas y no liquidarlas en el central, si bien hay muchas cosas que están bajo discusión, no son elementos a priori que no se parezcan a los de otros regímenes. De hecho, en la discusión vinculada a las divisas, un régimen como el de grandes inversiones puede permitir a partir de cierto momento que no se liquiden las divisas en el MULC, pero para poder financiar proveedores, para poder financiar gastos locales, existe un margen de liquidación, con lo cual esa inversión atrae las divisas necesarias. ¿Podría ser mejor? Sí, podría ser mejor, pero armás el régimen para que lleguen. En Provincia Net Pagos te damos una mano con el pago de tus facturas. ¿Cómo? Podés pagar online, por WhatsApp o en nuestros locales, sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Así de simple, Provincia Net Pagos, una empresa de provincia, servicios financieros. Ahora bien, ¿cuál es el problema del RIGI? ¿Por qué el RIGI es ominoso para lo que es una idea de desarrollo industrial? Básicamente porque si se sancionase tal cual está planteado como salió de diputados hoy, le permitiría a cualquiera de estos proyectos de inversión de más de $200 millones importar maquinaria y equipamiento sin establecer ninguna preferencia previa con productores locales.
Es decir, arancel cero a esas importaciones, ya sea de maquinaria nueva o maquinaria usada, y eliminando cualquier mecanismo de preferencia. ¿Por qué eliminando cualquier mecanismo de preferencia? Porque independientemente de la ley bases, en el DNU, el famoso DNU 7023, se dio de baja se derogó la ley de compra nacional y desarrollo de proveedores, y al mismo tiempo el programa que ejecutaba fondos para el desarrollo de proveedores en la órbita de lo que hoy es la Secretaría de Industria y Producción, quedó congelado y dado de baja. ¿Qué tenemos entonces ahí? Tenemos un esquema en donde, si viene un inversor minero, hidrocarburífero o de gran porte, no está incentivado de ninguna manera a contratar proveedores locales. Entonces, ¿cuál es el punto en materia de desarrollo productivo? Si vos atraes inversiones, pero esas inversiones no tienen transferencia tecnológica, posibilidad de contrataciones a pymes locales, queda muy chica la muestra, digo. Vos estás generando un entorno donde hay ventajas competitivas para la producción importada sin ningún tipo de ventaja competitiva para la producción nacional. No solamente el esquema que estás generando no es más competitivo, sino que es menos competitivo. Con lo cual, incluso dentro de la lógica libertaria, nos hace preguntarnos cuál es el sentido de un régimen de grandes inversiones de esta naturaleza. El RIGI básicamente apunta a atraer inversiones en sectores que aprovechan recursos naturales, ya sea minería, hidrocarburos, energía, son los que mayor chance tienen de atraer inversiones con la igualación de estas condiciones al día de hoy. La experiencia internacional y nuestra propia experiencia muestran que el desarrollo de los sectores basados en recursos naturales tiene su peso no tanto por lo que aporta en divisas o en el fisco, sino en la capacidad que uno tiene de generar demanda en sectores satelitales. Para la minería vos necesitas implementos textiles, equipamientos, máquinas, tolvas, herramientas. Para vaca muerta mismo nosotros necesitamos válvulas, piezas de fundición, implementos metalmecánicos, maquinaria más liviana, más pesada. Para energía, suponete que vos querés expandir el sector del hidrógeno, vas a necesitar hidrolizadores, vas a necesitar tubos, cables, construcciones, montajes. Todo eso son proveedores locales. La industria, para florecer, necesita más industria. Y los grandes proyectos que son demandantes de soluciones industriales, ¿qué es lo que te permiten? Te permiten mejorar el aprendizaje para la industria local. Te permiten mejorar el roce de tu producción y de tus productores como proveedores de proyectos de envergadura. Genera capacidades, genera capabilidades, o sea, algo mucho más profundo en la densidad de las empresas, y da método, da asimilación tecnológica, forma profesionales, deja buenas prácticas, y en numerosos casos le permite a esas pymes generar capacidades para animarse a exportar. Todo eso es lo que genera la lógica de incentivar el desarrollo de proveedores alrededor de grandes inversiones. Esto no es un capricho. Los esquemas de preferencia de compras públicas, de compra nacional o de desarrollo de proveedores de algún tipo son punta en los países desarrollados. Estados Unidos tiene el Buy American. Brasil, además de la nueva industria, tiene su ley, la 12.349, que habla de desarrollo de proveedores y compras públicas. En Alemania está lo que se conoce como compras TED. En Corea del Sur está el programa PPS. En Israel está la Industrial Cooperation Authority, que es la que genera márgenes de preferencia respecto de esto. No es un invento argentino, no es un capricho argentino. Aquellos países que tienen modelos de desarrollo apoyados en su riqueza natural, Noruega, Canadá, Finlandia, todos esos países que nos gustan, juegan en primera porque desarrollaron capacidades propias, no porque se quedaron mirando de afuera. Y ahí está lo que le falta al RIGI. Le falta un sentido estratégico. Le falta ser menos hijo de las urgencias para que lleguen divisas como sea y que se muestren señales de que llegan inversiones. Las inversiones tienen que llegar para generar más economía, no simplemente para ser una oportunidad de negocios. Sin pautas de transferencia tecnológica, sin márgenes de preferencia o sin incentivo de proveedores locales, el régimen simplemente va a ser un facilitador de negocios que no va a impactar necesariamente ni en el crecimiento sostenible de la economía, ni en el fortalecimiento de las capacidades sectoriales y mucho menos en las de las economías regionales atadas a esas producciones en base a recursos naturales. Ahora bien, pasemos a otros regímenes que existen en la Argentina
Y preguntémonos, ¿qué busca entonces un régimen? Que se desarrollen sectores, que genere empleo de calidad, que permita incrementar divisas por exportaciones. Y tenemos ejemplos de esos en Argentina. El régimen de economía del conocimiento, por ejemplo, es un régimen que cumple con los objetivos que estamos mencionando. La Ley de Economía del Conocimiento, que se sancionó en el 2019, que se volvió a discutir en el 2021, tiene como beneficios un bono fiscal que equivale al 70% de las contribuciones patronales. Al mismo tiempo, pueden utilizar algunas empresas, las que son exportadoras, ese bono para pagar ganancias. El régimen también comprende exenciones en el impuesto a las ganancias por un 60%, y al mismo tiempo están eximidos de derechos de exportación. O sea, son fuertes los beneficios. Duran 10 años, tienen que ser revalidados cada 2, pero son beneficios muy fuertes. Ahora, ¿qué pasa con este régimen? Este régimen lo que muestra es, primero hay que entenderlo en el contexto. Los servicios basados en el conocimiento son un sector que tiene mucho dinamismo y cuyo principal valor está en los recursos humanos calificados. La falta de orden macro y expresiones de la falta de orden macro, como son el cepo o la brecha cambiaria, hacen poco competitiva a tu industria de la economía del conocimiento respecto de Colombia, de Uruguay, México, Brasil u otros países con los que competimos. La disputa no es solamente por clientes y por el mejor precio para un cliente y ofrecerle la mejor solución, sino por los trabajadores, porque en muchos casos un trabajador, laburando de forma remota, puede estar desde cualquier lugar del mundo trabajando para un extranjero. Es decir, competitivamente, si vos no tuvieras un régimen que compense, perderías no solamente clientes, sino que perderías trabajadores, que son formados en Argentina, en universidades locales. Vos estás en condición desventajosa para poder contratarlos. Y este punto no se extingue solo acá. El entorno macroeconómico dificulta las exportaciones sectoriales en economía del conocimiento. Hoy Argentina exporta unos 8.000 millones de dólares aproximadamente, mientras que países como Polonia o Rumania, con los cuales nosotros box to box les ganamos en materia de capacidades acumuladas, están exportando 30.000 millones de dólares. Entonces este gap no tiene por qué darse de esta forma, porque tenemos potencial, tenemos capacidad y tenemos un talento argentino en materia de formación de economía del conocimiento de sobra. Entonces, ¿qué vemos? Que en los últimos años Argentina perdió terreno en el porcentaje de las exportaciones mundiales y en el porcentaje de las exportaciones de Latinoamérica incluso. Hemos retrocedido hasta un 26% ahí. Entonces, ¿qué viene a hacer el régimen? Viene a igualar la cancha de un sector que tiene mucho dinamismo, que tiene promesa de nuevas exportaciones, que tiene promesa de crecimiento y que es un empleador neto. Tenemos empresas que no paran de contratar gente en este segmento. De la misma manera, cuando vamos a otros sectores, nos encontramos con el ejemplo contrario, que está en el régimen de Tierra del Fuego. En este punto, los invito a escuchar el podcast, nuestra columna de País Productivo. Los invito a escuchar el capítulo de junio del año pasado con Juan Carlos Halac, donde hablamos específicamente del régimen de Tierra del Fuego. Pero resumiendo, antes de que vayan a darle clic directamente cuando terminen de escuchar esto, ¿qué decimos ahí? Que es un régimen que sale 1.000 millones de dólares para actividades que no tienen inserción exportadora, que no tienen complejidad tecnológica, que no contratan empleo de calidad de la manera que podrían contratar y que al mismo tiempo no le permiten a la provincia diversificar un mejor perfil productivo. Ahí hay un régimen que por lo menos sí tenemos que revisar. Y no solamente por lo que costó o por lo que sale, sino porque no está cumpliendo sus objetivos de base. Y eso nos lleva al último ejemplo. El ejemplo que tenemos vinculado con el sector automotriz. El sector automotriz es un ejemplo intermedio. Argentina es uno de los 30 países del mundo que fabrica automóviles. Y por delante hay muchísimos desafíos, pues si queremos seguir fabricando autos tenemos que pensar en cómo van a ser la fabricación de autos en el 2040. Eso se piensa hoy. Y para eso hay que discutir un régimen, por ejemplo, de electromovilidad. Régimen que ha quedado trunco en el Congreso de la Nación hace 1 año y medio o 2 años atrás. Pero hace poquito sí se renovó el régimen automotriz con una mirada estratégica. Necesitas un sector automotriz que tenga modelos exclusivos, de inserción exportadora y con la mayor cantidad de autopartes locales. Alrededor de eso se promovió una ley donde hay cuestiones de ventajas fiscales, donde hay cuestiones de baja de retenciones ante las exportaciones incrementales de automóviles, y en donde se mejoró la ecuación de costos para que las terminales
operen y al mismo tiempo puedan integrar mayor cantidad de autopartes anclados en otra ley existente, que es la ley de autopartes, que exige un piso de 30% de autopartes. Los resultados de eso han sido en los últimos 2-3 años disímiles, también el ciclo económico no ayuda, pero ¿cuál es el punto central ahí? Nosotros tenemos un sector automotriz, también tratado acá en Modelo para Armar en País Productivo, en uno de nuestros primeros episodios, explicando cómo funciona el sector, en donde trabajamos directamente en bloque con Brasil, con lógica Mercosur y con la gran competencia de México como, entre comillas, amenaza. Entonces, estos elementos del régimen automotriz sirven para igualar la cancha, para poder seguir operando en la lógica Mercosur y para dar un paso adelante y tener la base lista para poder discutir otras cosas más complejas, como cómo va a ser la movilidad eléctrica, cómo va a ser la movilidad sustentable dentro de la producción de las plataformas automotrices argentinas. La conclusión, digamos, es que de todo esto que estamos charlando, es que la efectividad de un régimen no depende ni del tamaño de las empresas beneficiarias, ni si nos caen bien los que reciben los beneficios o nos caen mal, no depende de la naturaleza de los beneficios, no depende de la erogación o el costo en sí mismo, sino de la estrategia que hay atrás, de la estrategia con la que está concebida. De vuelta, con orden macro no hace falta ningún régimen, o mejor dicho, no hace falta casi ningún régimen, pero mientras no tengas ordenada la macroeconomía, es importante pensar qué actividades querés promover. Ahora, esa promoción y esa igualación de condiciones de competencia tiene que tener una estrategia atrás. Y lo que estamos viendo con el régimen de grandes inversiones es que esa estrategia no está presente. Es simplemente la facilitación de modelos de negocios en temas sensibles como pueden ser las industrias de base a recursos naturales, pero que eliminan la posibilidad de desarrollar las cadenas de valor asociadas a esos segmentos. Y eso es algo que nos preocupa particularmente en Modelo para Armar. Porque un régimen puede cambiar sus herramientas en el tiempo, puede cambiar los objetivos en medida como enmarque la macroeconomía, la temperatura, pero lo que no puede hacer es encerrarse en elementos que pretenden no cambiar cuando todo cambia alrededor. Las herramientas son herramientas, no son objetivos, y hay que enamorarse de los objetivos, no de las herramientas. Así como no toda llave abre una puerta por el hecho de ser llave, no todo régimen te genera el desarrollo económico que buscas por el simplemente hecho de existir. Apelamos a la reflexión de esto en el marco de las próximas sanciones que va a haber y sigamos trabajando en un modelo para armar para una Argentina que se consolide en un país productivo. Hasta acá llegamos con este episodio de Modelo para Armar, edición 2024. Seguinos escuchando para construir juntos este espacio de reflexión sobre el futuro del país. Si querés conocer más sobre la industria nacional, entra a paisproductivo.com.ar.